Mi nombre es Isabel. Tengo 36 años y toda mi vida he vivido en Mazatlán, en un barrio donde la pobreza es casi tan densa como el calor de la tarde. Mi hijo Luisito tiene 9 años. Es lo único que me queda, lo único que me mantiene viva, y por él haría lo que fuera. La noche en que me lo arrebataron, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Era un miércoles. Yo trabajaba en una fonda en el centro, lavando trastes y sirviendo comida. A Luisito lo cuidaba mi vecina doña Esther cuando yo salía, una señora de 70 años con la paciencia de una santa. Ese día, ella me contó que mi hijo había salido a jugar a la esquina, como siempre lo hacía, cuando empezaron los balazos. El estruendo se escuchó hasta la fonda. Todos nos tiramos al suelo. Los gritos de la gente eran ensordecedores. No era la primera vez que pasaba, pero esta vez fue más largo, más intenso. Minutos después, el sonido de los motores rugiendo marcó la retirada de las camionetas. Cuando regresé a casa corriendo, con el corazón a punto de salírseme por la boca, mi hijo ya no estaba. «Se lo llevaron», dijo doña Esther con la voz quebrada, aún temblando. «Unos hombres lo agarraron cuando empezó el tiroteo. No pude hacer nada, mija. No pude hacer nada». Esa noche, Mazatlán se sintió más frío que nunca. Fui a la policía, pero apenas les mencioné que mi hijo había desaparecido en medio del enfrentamiento, pusieron caras largas. «Mire, señora, sabemos cómo están las cosas», dijo uno de ellos, sin levantar la mirada del papeleo. «Si su hijo está con ellos...» «Dígame cómo lo recupero», interrumpí, sintiendo el coraje y el miedo enredarse en mi garganta. El oficial suspiró, miró de reojo a su compañero y en voz baja me dio un nombre: El Chato. Si alguien sabe algo, es él. Pero ni loca se acerque sola. El Chato era uno de los mandos medios de la pandilla que controlaba nuestro barrio. Un hombre con cicatrices en el rostro y ojos de tiburón. Se la pasaba en un billar en la colonia, rodeado de tipos armados, bebiendo cerveza como si no existiera la muerte. Fui a verlo esa misma noche. Cuando entré al billar, los ojos de los hombres se posaron en mí como buitres. Caminé con la barbilla en alto, aunque las piernas me temblaban. «¿Qué quieres?». El Chato me miró con aburrimiento, exhalando el humo de su cigarro. «Mi hijo», respondí sin rodeos. «Se lo llevaron hoy en la balacera. Quiero saber dónde está». Los hombres rieron. Para ellos, mi dolor era un chiste. Pero el Chato se quedó serio. «¿Cómo dices que se llama?». «Luis. Tiene 9 años». Lo vi pensar. Miró a uno de sus hombres, que asintió levemente. «Ese morro lo agarraron los contras». Me quedé helada. «¿Dónde? ¿Dónde lo tienen?». El Chato se encogió de hombros y se sirvió otra cerveza. «Es pedo entre ellos. Si estás viva, dale gracias a Dios y sigue con tu vida». No me fui. Me quedé parada ahí, con las manos apretadas en puños. «Dime dónde», insistí, sintiendo las lágrimas brotar. «Por favor». Hubo un momento de silencio incómodo. Luego, con una sonrisa de hiena, el Chato me miró y dijo: «Si tanto lo quieres, encuéntralo tú. El que se lo llevó se llama El Trino. Anda en la colonia Libertad. Pero si yo fuera tú, mejor me olvidaba del morro». No le di las gracias. Salí de ahí con el pecho ardiendo de rabia y terror. La colonia Libertad no era mi barrio, y meterse ahí sin permiso era una sentencia de muerte. Pero eso no me detuvo. No podía sentarme a esperar que mi hijo apareciera. Conseguí un arma,
No voy a decir cómo, pero en Mazatlán, si tienes dinero, puedes conseguir cualquier cosa. Un viejo amigo de mi hermano, que había muerto hace años, me la vendió sin hacer preguntas. Pasé 2 noches merodeando por la colonia, buscando al maldito Trino. La información era escasa, pero supe que tenía un taller mecánico donde lavaban dinero. Me hice pasar por una clienta en el día, observando, memorizando rostros y salidas. La tercera noche, entré. Me deslicé por la parte trasera del taller, donde vi a 2 hombres fumando. Estaban distraídos, así que me escabullí dentro. El olor a aceite y metal quemado llenaba el aire. Y entonces lo escuché. Mamá, era Luisito. Su voz venía de una habitación al fondo. Corrí. Dentro, mi hijo estaba sentado en un rincón, con las manos atadas. Estaba sucio y tenía miedo en los ojos. Un tipo estaba con él, jugando en su teléfono. Cuando me vio, apenas tuvo tiempo de levantar la cabeza antes de que le metiera un balazo en la cara. Tomé a Luisito en brazos. Vámonos. Pero justo cuando salimos al pasillo, nos topamos con el Trino. Era un hombre grueso, de mirada despiadada. Sostuvo su arma antes de que yo pudiera reaccionar. «Eres una perra estúpida», escupió. «¿Crees que puedes venir a mi barrio, matar a mi gente y salir caminando?» Sabía que me iba a matar, pero no iba a dejar que volviera a tocar a mi hijo. Justo cuando levantó su pistola, se escucharon disparos afuera. El chato había llegado. Sus hombres abrieron fuego contra los de Trino. Yo aproveché la confusión para empujar a Luisito hacia una puerta lateral y correr. Huimos por las calles, esquivando balas, sintiendo el ardor del miedo quemarnos la piel. Corrimos hasta que nos quedamos sin aliento, hasta que la sangre de los que quedaron atrás no nos alcanzó. No supe quién ganó esa pelea. No me importó. Esa misma noche salimos de Mazatlán. No podía quedarme, no después de lo que hice. Conseguí algo de dinero y nos subimos a un autobús sin decirle a nadie. Mientras miraba por la ventana, con Luisito dormido en mis brazos, supe que mi vida había cambiado para siempre. No éramos víctimas, ahora éramos cazadores. Y si algún día intentaban quitármelo otra vez, yo no tendría miedo de volver a matar. No es raro encontrar cosas flotando en el mar. Desde botellas con mensajes hasta redes abandonadas, la corriente siempre deja algún rastro de quienes pasan por estas aguas. Pero aquella mañana, lo que vi flotando entre las olas no era algo que debía estar ahí. Llevaba más de 3 décadas pescando en las costas de Mazatlán. Conocía cada rincón del mar, cada cambio en el oleaje y cada brisa salada que anunciaba tormenta. Mi lancha, la Santa Elvira, había sido mi fiel compañera en esas madrugadas solitarias, donde solo el rugido del motor y el chapoteo de los peces me hacían compañía. Pero aquella jornada iba a ser distinta. Me alejé más de lo habitual, mar adentro, siguiendo un banco de dorados. El sol apenas despuntaba cuando vi a lo lejos un bulto oscuro flotando sobre el agua. Al acercarme, el corazón me dio un vuelco. No era un simple desecho, ni una red suelta, sino un maletín negro, de esos de piel gruesa y costuras reforzadas. El tipo de cosas que los pescadores no solemos ver flotando en medio del océano. Lo saqué con esfuerzo y lo puse en la lancha. Estaba empapado y pesado.
Algo en mi interior me dijo que lo dejara ahí, que lo ignorara y siguiera con mi faena. Pero la curiosidad fue más fuerte. Con las manos temblorosas, deslicé el cierre y lo abrí. Dentro había una pila de documentos envueltos en plástico. Algunos estaban manchados de agua salada, pero la mayoría seguía legible. Al revisarlos, sentí que el frío del océano me traspasaba los huesos. Eran papeles oficiales con sellos del puerto de Mazatlán, listas de carga, nombres de barcos y, lo más inquietante, registros detallados de embarques de armas. Nombres de políticos, empresarios y hasta mandos de la Marina aparecían en las hojas, todos implicados en un entramado que yo no debía haber descubierto. Mi primera reacción fue arrojar el maletín al agua. ¿Qué demonios hacía yo con algo así? Pero ya era tarde. Algo me decía que, en cuanto lo había recogido, ya no había vuelta atrás. Apenas toqué tierra, supe que algo estaba mal. En el muelle, un grupo de hombres vestidos de civil conversaban con algunos pescadores. No parecían turistas ni locales. Había algo en su actitud, en su forma de vigilar con disimulo, que me puso alerta. Caminé despacio, evitando llamar la atención, pero al pasar junto a ellos, sentí como sus miradas me escaneaban de pies a cabeza. Fingí normalidad, como si nada hubiera pasado, y me apresuré a mi casa. Pensé en ir con la policía, pero si esos documentos eran reales, significaba que algunas de las mismas autoridades estaban metidas en esto. ¿A quién podía confiarle lo que había encontrado? Esa noche dormí con el maletín bajo mi cama, sintiendo que cada sombra en mi ventana era alguien observándome. Y entonces, la gente empezó a desaparecer. El primero fue don Lupe, un viejo pescador que había estado en el muelle el día que llegué con el maletín. Nadie lo vio más. Se dijo que se había ido con su hijo a Guadalajara, pero yo sabía que no era así. Luego, Martina, la dueña de la fonda donde desayunábamos todos los días, cerró su negocio de la noche a la mañana y su casa quedó vacía. El colmo fue el Chato, mi compadre de toda la vida, que una noche salió en su lancha y nunca volvió. El terror se esparció como un virus en la comunidad. La gente evitaba hablar del tema. Se murmuraba sobre camionetas sin placas rondando las calles, sobre extraños que preguntaban demasiado. Entonces lo entendí. Estaban eliminando testigos. Yo era el siguiente. Desesperado, tomé los documentos y los escondí en un lugar que nadie encontraría, dentro de una vieja boya de señalización, atada en una cueva rocosa que solo algunos pescadores conocíamos. Si algo me pasaba, al menos esa evidencia no se perdería. Esa misma noche, alguien intentó entrar a mi casa. Me despertó el crujido de la puerta trasera. Mi corazón latía como un tambor en mis oídos. Agarré mi machete y me moví en silencio, tratando de no respirar demasiado fuerte. Un par de sombras se deslizaban por la sala. No eran ladrones. Sabían a lo que venían. Tomé la única opción que me quedaba. Corrí hacia la ventana y salté. Caí de bruces sobre la arena, sintiendo cómo el aire se me escapaba del pecho. Atrás, escuché voces y el sonido de una puerta rompiéndose. No me detuve. Corrí hacia el muelle, donde mi lancha esperaba. Encendí el motor y salí disparado hacia mar abierto. No miré atrás. Solo recé para que la Santa Elvira no me fallara. Navegué toda la noche, alejándome lo más que pude. Con el amanecer,
supe que no podía volver. Mazatlán ya no era seguro para mí. En algún momento encontrarían el maletín o asumirían que me había ahogado en el mar. Con suerte, me olvidarían. Ahora vivo en otro puerto, bajo otro nombre. Me hice invisible, como tantos que han tenido que huir de cosas que nunca pidieron saber, pero aún tengo pesadillas. En ellas veo la lancha de El Chato, flotando a la deriva, vacía. Escucho las voces de los que desaparecieron, llamándome entre las olas. Y sé que en algún rincón del mar, la marea sigue llevando secretos a la orilla. Algunos, como el mío, esperan a ser encontrados. Mi nombre es Daniel Aguirre y hasta hace poco era periodista independiente en Sinaloa. No cubría narcotráfico ni política, porque eso en este estado es casi una sentencia de muerte. Me especializaba en temas urbanos, corrupción, problemas comunitarios, cambios en la ciudad. Eso fue lo que me llevó a cubrir la inauguración del residencial Paraíso del Mar, un complejo inmobiliario de lujo construido sobre lo que antes era una playa de acceso público. Desde que se anunció el proyecto, hubo protestas. Vecinos de la zona, activistas ambientales y algunos pescadores locales denunciaron que el terreno había sido adquirido de forma ilegal. El gobierno municipal, como siempre, se hizo de la vista gorda y las máquinas demolieron en semanas lo que por generaciones había sido un punto de reunión para la gente del puerto. Pero lo que hizo que todo se volviera peligroso no fue la inauguración en sí, sino lo que pasó con los organizadores de las protestas. La mañana del evento, llegué temprano con mi cámara y libreta. Me moví entre los invitados, inversionistas trajeados, funcionarios locales con sonrisas ensayadas, mujeres de lentes oscuros y vestidos costosos. Todos parecían ignorar el pequeño grupo de manifestantes al otro lado de la calle, que sostenían pancartas y gritaban consignas. Entre ellos reconocí a Sergio Alarcón, un viejo conocido que llevaba semanas denunciando los atropellos del proyecto. Intenté acercarme a hablar con él, pero en cuanto me vio, se me adelantó. «No te metas en esto, Dani. No vale la pena», me dijo en voz baja. Se veía cansado, con la piel sudorosa bajo el sol infernal de Mazatlán. «¿Qué pasó?», pregunté. «Mira, ya mejor ni vengas. Anoche se llevaron a 3 de los nuestros. Nadie sabe dónde están». «¿Quiénes? ¿Los policías?». «No, gente del complejo. Seguridad privada, quién sabe. Solo vinieron camionetas sin placas y ya no los volvimos a ver. Pensé que exageraba. Mazatlán no era un paraíso de la justicia, pero secuestrar manifestantes a plena luz del día era demasiado. Hasta que los encontraron. Horas después de la inauguración, 3 cuerpos aparecieron en la zona de manglares, cerca del faro. Los organizadores de la protesta. La policía los encontró con señales de violencia, golpes en la cara, costillas fracturadas, dedos torcidos en ángulos imposibles. Pero lo más aterrador era que a los 3 les habían arrancado la lengua. La fiscalía filtró rápido la versión oficial. Ajuste de cuentas entre narcos. Pero cualquiera que hubiera estado en las protestas sabía que eso era mentira. Esto no tenía que ver con el narco, sino con algo peor. Empresarios con dinero y poder para matar sin consecuencias. Esa noche me siguieron. No tengo pruebas, pero lo sé. Salí de un bar en la Plazuela Machado después de discutir con un colega sobre lo que había pasado.
Mientras caminaba hacia mi auto, sentí esa incomodidad en la nuca, como cuando alguien te observa. Al voltear, vi un sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Motor encendido, luces apagadas. Me subí al coche con la boca seca y manejé como si nada. Pero a las 3 cuadras, lo confirmé. Me seguían. Mi mente se aceleró. Si intentaban pararme, estaba jodido. No tenía armas ni nada con qué defenderme. Lo único que podía hacer era evitar que me acorralaran. En un instante de lucidez, tomé un atajo hacia la colonia Montuosa, un barrio con calles estrechas y mal pavimentadas. Aceleré hasta que ya no vi el sedán. No fui a mi casa. Dormí en un motel barato en las afueras de la ciudad. No quería arriesgarme. A la mañana siguiente, supe que Sergio Alarcón también había desaparecido. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Fui a su casa y su madre me abrió con los ojos enrojecidos. No ha vuelto desde anoche, me dijo con la voz quebrada. Unos vecinos vieron camionetas sin placas afuera. Se lo llevaron como a los otros, ¿verdad? No supe qué responder. Esa noche supe que tenía que largarme de Mazatlán. Los días siguientes fueron una pesadilla. El sedán negro apareció varias veces cerca de donde estaba. En la tienda, en el café donde solía escribir, incluso una noche lo vi estacionado frente a mi edificio. No había nadie visible dentro, pero sentía su presencia. El mensaje era claro. Me estaban diciendo: te estamos vigilando. No esperé a la siguiente advertencia. Empaqué mis cosas y me fui. Dejé mi departamento, mi trabajo, todo. En menos de 24 horas, ya estaba en la Ciudad de México, hospedado en un Airbnb con nombre falso. Han pasado meses y sigo mirando por encima del hombro. Los asesinatos quedaron en el olvido. Los medios locales cubrieron el caso 2 días y después dejaron de hablar del tema. No hubo detenidos, no hubo justicia. El residencial Paraíso del Mar abrió sus puertas sin problemas. Sergio nunca apareció. Su madre sigue pegando carteles con su foto en la ciudad. Y yo sigo escondiéndome. Porque hay cosas que en México no puedes denunciar. Hay enemigos peores que el narco. Empresarios que no necesitan pistolas, porque tienen dinero suficiente para hacerte desaparecer sin dejar rastro. Y yo fui un estúpido por pensar que podía escribir sobre ellos y salir ileso. Mi nombre es Valeria Estrada. Estudio periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la unidad de Mazatlán. Desde niña supe que mi vida giraría en torno a contar historias, a darle voz a quienes no la tenían, a buscar la verdad. Pero nunca imaginé que un día esa verdad intentaría tragarme viva. Todo comenzó con un reportaje de clase. Mi profesor nos pidió que investigáramos sobre un problema social en la ciudad. Mientras mis compañeros optaban por temas de ecología o corrupción en el transporte público, yo quería algo más grande, algo que realmente importara. Recordé un hilo de Twitter que había visto semanas atrás. Hablaba de jóvenes desaparecidos en el malecón de Mazatlán. No era algo que los noticieros mencionaran mucho, apenas notas sueltas en periódicos digitales. Lo inquietante era que la mayoría de los desaparecidos eran turistas o estudiantes de intercambio, gente que nadie en Mazatlán extrañaba demasiado, lo que hacía que sus casos se diluyeran entre las olas. Lo comenté con mi profesor, quien me advirtió que fuera cuidadosa. No te metas en cosas peligrosas, Valeria. Hay temas que es mejor dejar así.
Le agradecí su preocupación, pero en mi mente no había espacio para el miedo. Comencé revisando notas antiguas. No tardé en notar un patrón. Todas las desapariciones sucedían cerca del malecón, entre la glorieta Sánchez Taboada y la zona de Olas Altas. Los últimos en ser vistos con vida eran captados por cámaras de seguridad en esa área, normalmente de madrugada. Después, nada. Decidí ir por mi cuenta. La primera noche caminé por el malecón con una libreta en mano, tomando notas sobre la distribución del lugar. Me fijé en la cantidad de cámaras, en la presencia de patrullas, en los vendedores ambulantes. Todo parecía normal, demasiado normal. Regresé durante la madrugada. A esa hora, el malecón cambiaba. Las luces de los faroles parpadeaban a intervalos irregulares, el viento era más fuerte, y las risas de los borrachos que salían de los bares tenían un eco inquietante. Cerca de la escultura del pescador, un limpiador de calles fumaba mientras miraba el mar. Me acerqué. «Buenas noches. ¿Ha visto algo raro por aquí últimamente?» El hombre, de unos 50 años, me miró con desconfianza. «Depende de qué tan raro. Desapariciones, turistas, estudiantes, gente que simplemente se esfuma». El hombre dio una calada larga antes de responder. «Mija, la gente desaparece en Mazatlán todo el tiempo, pero si preguntas por los del malecón, mejor olvídate de eso». «¿Por qué?». Me observó en silencio. Luego miró alrededor, como asegurándose de que nadie escuchaba. «Porque la policía no hace nada. Y cuando la policía no hace nada, es porque están metidos en el asunto». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «¿Qué quiere decir?». El hombre soltó su cigarro y lo pisoteó. «Que la policía cuida a quien realmente importa, y los que desaparecen aquí no importan». No quiso decir más. Se levantó y se fue. Seguí mi investigación en redes sociales, contactando a familiares de los desaparecidos. Una chica, hermana de un joven argentino que había desaparecido en Mazatlán hacía 6 meses, me envió un mensaje. Mi hermano salió con unos amigos y nunca volvió. La policía dijo que seguro fue ahogado, pero su cuerpo nunca apareció. Lo raro es que un amigo que estaba con él dijo que, antes de que desapareciera, se les acercó una patrulla y hablaron con él unos minutos. Después lo perdieron de vista. Preguntamos a la policía, pero nos ignoraron. Ese testimonio lo cambiaba todo. Si una patrulla había hablado con él antes de desaparecer, ¿por qué no había registro de eso? Me metí a foros y encontré más casos parecidos. Gente que había sido vista por última vez con policías cerca. Empecé a preguntar en la universidad si alguien conocía a algún oficial que pudiera hablar conmigo. Un compañero me pasó un contacto. Luis, un ex policía que ahora trabajaba como vigilante en un club nocturno. Nos vimos en una taquería de la colonia Benito Juárez. Era un hombre de unos 40 años, con mirada cansada y cicatrices en los nudillos. Me dijeron que sabes algo sobre los desaparecidos en el malecón. Luis bebió un sorbo de su cerveza antes de responder. Sé lo suficiente para saber que no deberías estar preguntando. Por favor, solo quiero entender qué está pasando. Suspiró y miró alrededor, como asegurándose de que nadie lo escuchaba. Hace unos años, cuando aún estaba en la fuerza, nos daban órdenes raras. Patrullar ciertas zonas, pero nunca intervenir si veíamos algo extraño. Dejar que ciertas camionetas circularan sin revisar. Si encontrábamos a alguien solo y en estado de ebriedad,
A veces nos decían que lo subiéramos a la patrulla y lo lleváramos a descansar, pero nunca supe a dónde. El corazón me martillaba en el pecho. ¿Y si alguien preguntaba? Luis sonrió con amargura. Siempre hay un mar cerca, niña, y el mar se traga todo. Se me revolvió el estómago. ¿Quién está detrás de esto? Luis negó con la cabeza. No lo sé y no quiero saberlo, pero te diré algo. Más vale que dejes este tema antes de que alguien venga a decirte que lo dejes, porque si llegan a decirte eso, ya es demasiado tarde. No lo dejé. Seguí investigando, recopilando testimonios, armando mi reportaje, hasta que, un día, lo encontré todo. Recibí un correo anónimo con archivos adjuntos, fotos, audios, nombres. Eran documentos policiales filtrados, donde se detallaban operaciones nocturnas especiales. No mencionaban directamente secuestros, pero las descripciones eran claras. Había nombres de oficiales, fechas, ubicaciones. Esa noche, alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla. 2 hombres con camisas guayaberas. No tenían uniforme, pero no me hacía falta verlo para saber quiénes eran. Me quedé en silencio, con el corazón latiéndome en la garganta. Uno de ellos sacó un sobre y lo deslizó bajo la puerta. Escuché su voz, calmada pero firme. Señorita Estrada, sabemos que es una joven inteligente. Sabemos que su futuro es prometedor. No queremos que termine en el mar como los otros. Pasos alejándose. Un coche encendiéndose. Esperé media hora antes de abrir el sobre. Dentro había una foto. Una imagen de mí, tomada esa misma mañana, caminando a la universidad. Ese fue el fin de mi reportaje, pero no el fin de la historia. Porque la verdad sigue ahí, sumergida en las aguas del Pacífico, esperando a que alguien más tenga el valor de sacarla a la luz. Siempre he sido taxista en Mazatlán. Conozco cada calle, cada recoveco de la zona dorada y el centro histórico. La ciudad cambia de rostro cuando cae la noche. Los turistas borrachos salen de los bares, los vendedores recogen sus puestos y los callejones se llenan de sombras más densas que el mismo mar. Esa noche me tocó hacer el último servicio antes de regresar a casa. Eran casi las 2 de la madrugada y aunque el sueño me pesaba, el dinero manda. Mi radio crepitó con una nueva solicitud: recoger a un pasajero en un restaurante elegante cerca del malecón y llevarlo a una dirección que reconocí de inmediato. Una privada en la cima de una colina, con vista al mar. El tipo salió del restaurante acompañado de 2 hombres con trajes oscuros. No era joven, pero se notaba que tenía poder. Se subió al asiento trasero con prisa, sin mirarme, y apenas cerró la puerta, me dio la dirección con voz baja y seca. «Maneja sin detenerte en los semáforos», ordenó. No era la primera vez que me hacían esa petición. En Mazatlán, la gente con dinero se cree dueña de todo. Aceleré, tomando la avenida principal. Los faroles del malecón iluminaban la bahía, y el aire traía el olor a sal y cerveza derramada. Apenas llevábamos unos minutos cuando un par de motocicletas aparecieron detrás de nosotros. Al principio, no les di importancia. Pensé que eran jóvenes buscando problemas, pero algo en la manera en que se movían, siempre en los puntos ciegos de mis espejos, me puso en alerta. No eran motociclistas cualquiera. «Acelera», dijo el pasajero, con la voz tensa. No tuve que preguntarle por qué. En ese instante, los motociclistas se separaron y uno de ellos sacó algo de su chaqueta.
No alcancé a ver qué era, pero cuando el sonido de un disparo rompió el silencio de la madrugada, entendí todo. El vidrio trasero explotó en pedazos. Instintivamente, giré el volante con fuerza, esquivando una bala que se estrelló en el tablero. El pasajero se agachó, cubriéndose la cabeza. ¡Maneja, cabrón!, gritó. Pisé el acelerador con todo lo que daba el taxi. El motor rugió y el coche tembló cuando tomamos una curva cerrada en dirección a la zona dorada. Las motos no se quedaban atrás, se acercaban cada vez más. Los hoteles de lujo y los antros comenzaron a quedar atrás mientras nos metíamos en calles más oscuras y angostas. Otro disparo. Esta vez, el parabrisas se astilló. «Métete por la avenida Camarón Sábalo», ordenó el pasajero. Su voz ya no tenía la seguridad inicial. Giré bruscamente hacia la avenida principal. Los neumáticos rechinaron y casi pierdo el control. Uno de los motociclistas intentó emparejarse con nosotros, pero lo cerré contra la banqueta. La moto derrapó y el conductor salió volando, golpeando el pavimento con un sonido seco. El otro motociclista no se detuvo. Se puso al lado del taxi y levantó el arma. Lo vi claramente, una pistola con silenciador. El pasajero reaccionó antes que yo. Sacó una pistola de su chaqueta y disparó a través de la ventana. No falló. La moto perdió el equilibrio y el hombre se desplomó sobre el asfalto. El taxi rugió mientras seguíamos avanzando. «Dale hasta la colina», dijo, jadeando. Sus manos temblaban. Poco después, llegamos a la privada. La reja de hierro se abrió automáticamente. Entré y detuve el coche frente a una casa enorme, de esas con muros altos y cámaras de seguridad en cada esquina. El hombre se bajó, sacó un fajo de billetes y me lo lanzó al asiento. «Olvida esta noche, amigo». Su mirada era seria, pero en sus ojos había algo más, algo que no supe descifrar. No dije nada, solo asentí. Él entró a la casa y la reja se cerró detrás de él. Encendí un cigarro con las manos aún temblorosas y revisé los espejos. No había señales de las motos. Todo estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Pero algo en el aire me decía que había cruzado una línea de la que nunca podría volver. Arranqué el taxi y me alejé, dejando atrás la colina y su silencio. Mazatlán seguía brillando, con su mar tranquilo y su malecón iluminado. Pero yo ya no era el mismo. Y supe que, desde esa noche, alguien, en algún lugar, me estaba observando. El carnaval de Mazatlán es una locura. Un mar de gente disfrazada, luces de neón reflejándose en los charcos de cerveza y el estruendo de la música banda mezclándose con gritos, risas y el rugido de las olas. Es un espectáculo abrumador, imposible de controlar, y precisamente por eso, el escenario perfecto para que algunas personas desaparezcan sin que nadie se dé cuenta. Nunca pensé que terminaría viendo algo así con mis propios ojos. Mi nombre es Luis y tengo 27 años. Vivo en Culiacán, pero aquel fin de semana viajé con mis amigos a Mazatlán para el carnaval. La idea era sencilla: tomar hasta que nuestros cuerpos no dieran más, bailar con desconocidos y regresar con alguna historia que nos hiciera reír el resto del año. El maldito destino tenía otros planes. Desde la primera noche, la ciudad estaba saturada de gente. Las calles del malecón eran un hervidero de cuerpos, el aire olía a sudor
mariscos y alcohol barato. En la plazuela Machado, los turistas brindaban con tragos caros, mientras en olas altas, la raza local hacía su desmadre con caguamas y botellas de Tonayán, pasándose de mano en mano. Entre el caos, vi algo que me hizo fruncir el ceño. Cerca de un puesto de tacos, un grupo de hombres estaba demasiado quieto. No eran turistas ni locales comunes. Vestían camisas de manga larga, a pesar del calor, y tenían cortes de cabello uniformes, demasiado limpios, demasiado calculados. No comían, no bailaban, no bebían, solo observaban. Pude haberlo dejado pasar, pero había algo más. De vez en cuando se acercaban a alguien, siempre a hombres jóvenes, solos o en grupos de dos. Les hablaban al oído y al cabo de unos minutos, algunos los seguían. Vi a 3 hacerlo en menos de una hora. La incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Cabrón, ¿qué tanto ves?, dijo César, mi mejor amigo, zarandeándome. Nada, creo. Intenté ignorarlo. Me forcé a seguir la fiesta, a perderme en la música y en las luces de colores que parpadeaban en los puestos de feria. Pero mi mente volvía a ellos. Algo no estaba bien. El sábado, el carnaval se volvió más intenso. Decidimos separarnos. César se fue con una morra que conoció en un antro. Hugo y Fer se perdieron en algún callejón buscando más cheve. Yo caminé solo entre la multitud, disfrutando del ambiente. Pero entonces lo vi de nuevo. Un chico tambaleante, borracho, hablando con uno de esos hombres de camisas largas. No parecía forzado, pero había algo inquietante en la forma en que el desconocido lo sujetaba del brazo, como asegurándose de que no escapara. Después de unos segundos, el borracho asintió. Siguió al hombre hacia una de las calles menos transitadas. Me debatí entre seguirlos o hacerme pendejo. No soy un héroe, pero algo en mi instinto me gritó que tenía que ver qué estaba pasando. Me abrí paso entre la gente, cuidando no perderlos de vista. Caminaban con calma, como si nada raro pasara. Luego giraron en una esquina y entraron a una casa de 2 pisos con la pintura descascarada. Me quedé en la otra acera, observando. El borracho no salió. 10 minutos. 20. Media hora. Nada. El tiempo pasaba y la sensación en mi estómago se volvía más pesada. Maldije mi terquedad, pero me acerqué a la casa. La puerta estaba cerrada, pero la ventana del primer piso tenía una rendija abierta. Me asomé con cuidado. Dentro había 3 personas. El borracho estaba sentado en una silla, aún consciente, pero visiblemente confundido. 2 de los tipos de camisa larga lo rodeaban, hablando con él en voz baja. Luego, uno sacó su celular y le mostró algo en la pantalla. El rostro del borracho cambió. El pánico lo despertó de su embriaguez. Intentó levantarse, pero el otro hombre lo tomó por los hombros y lo obligó a quedarse quieto. No te preocupes, compa. Todo bien, nomás tienes que hacer un favor primero. La voz era tranquila, demasiado tranquila. Vi cómo le ofrecieron algo. Dinero. Luego un paquete envuelto en cinta gris. Mañana te vas a Monterrey. Te damos el camión, el hotel. Solo entregas esto allá y ya. Fácil. El borracho negó con la cabeza. Murmuró algo que no alcancé a escuchar. El hombre suspiró. Mira, viejo, ya nos diste tu celular. Ya sabemos quién eres. ¿Es esto? ¿O te desapareces? Silencio.
El borracho estaba atrapado. Mi corazón martillaba en mi pecho. No era la primera vez que hacían esto. El carnaval era la pantalla perfecta. Una multitud de gente ebria, de jóvenes dispuestos a todo por una aventura, listos para aceptar dinero fácil sin pensar en las consecuencias. Si uno desaparecía, nadie se daría cuenta entre tanto desmadre. Estaba a punto de alejarme cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de César. ¿Dónde estás, güey? Te busqué y no te vi. El sonido de la notificación retumbó en el callejón como una maldita explosión. Dentro de la casa, los hombres se giraron hacia la ventana. Uno de ellos salió corriendo hacia la puerta. Yo también corrí. No recuerdo cuánto tiempo corrí. Solo sé que me perdí entre la multitud, zigzagueando entre disfraces, bandas de tambora y vendedores ambulantes. No me atreví a mirar atrás hasta que encontré a César en una taquería. Cuando llegué, estaba pálido. ¿Qué pedo contigo?, preguntó. Vámonos. Ahora. Esa noche no dormí. Al día siguiente, me metí a las noticias locales. No encontré reportes de jóvenes desaparecidos en el carnaval. Ninguna denuncia. Nada. Era lógico. Si alguien aceptaba el trato, ya no podían echarse para atrás. Si alguien se resistía, bueno, Mazatlán está rodeado de mar y monte. Nadie pregunta por los que se pierden ahí. Volví a Culiacán con la certeza de que había estado a centímetros de algo mucho más grande que yo. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que en los carnavales de Sinaloa la gente se pierde por culpa del alcohol, solo sonrío y me quedo callado. Sé que hay otros motivos que caminan entre nosotros, con camisas largas y sonrisas amables. Soy médico, no uno de esos con consultorio privado y placas doradas en la entrada, sino un simple residente en el Hospital General de Mazatlán. No es el mejor trabajo del mundo, pero es lo que hay. Cada día veo de todo: niños con fiebre, ancianos aferrándose a la vida, accidentes absurdos, gente que llega demasiado tarde. Siempre pensé que lo peor de mi trabajo sería la muerte, pero me equivoqué. Todo comenzó con algo pequeño. Un paciente diabético llegó con una infección en la pierna. Nada raro. Revisé su historial, vi que estaba en tratamiento con antibióticos y pedí su cambio a uno más fuerte porque su condición empeoraba. Pero no mejoró. Al tercer día, la herida estaba peor, el tejido negruzco. Ordené cultivos, ajustes de medicación. Nada. Finalmente, hubo que amputarle la pierna. Lo raro fue que otros pacientes también mostraban signos similares. Diferentes enfermedades, mismo problema. Infecciones que no cedían, heridas que no cicatrizaban, cuerpos que no respondían a los medicamentos. Fue en una de mis noches de guardia cuando decidí revisar más a fondo. Tomé un frasco de antibióticos de los que estábamos usando en la clínica y comparé el lote con los registros del hospital. No coincidían. Oficialmente, los antibióticos debían ser de una marca reconocida, pero lo que teníamos era otra cosa. Un genérico barato que no correspondía con lo que estaba registrado. No dije nada al principio. No quería meterme en problemas, pero la curiosidad me ganó. Hice algo que no debía. Me llevé una caja a mi departamento para revisarla. Investigando en internet, encontré el nombre del laboratorio que las producía, pero había poca información. No tenía página web ni datos claros de distribución. Algo no cuadraba. A la mañana siguiente, decidí ir con el director del hospital, el doctor Mendívil.
Era un hombre curtido por los años, con más experiencia en administración que en medicina. Le mostré los frascos, le expliqué las inconsistencias, esperando que tomara cartas en el asunto. Su reacción fue inesperada. En vez de alarmarse, simplemente me miró con frialdad y dijo: «No te metas en esto». Fue todo. No lo negó, no preguntó cómo lo descubrí, nada. Solo esa advertencia. Cuando intenté insistir, me cortó en seco. «Tienes pacientes que atender, doctor. No pierdas el tiempo en tonterías». Me fui con un nudo en el estómago. Algo estaba mal, y si el director no quería hablar, tenía que encontrar respuestas por mi cuenta. Fui a la farmacia del hospital. La encargada, una mujer que todos conocíamos como Doña Cata, era una señora de edad con décadas en el hospital. Me acerqué con cautela y tras un rato de plática casual, le pregunté directamente si alguna vez había notado cambios en los medicamentos. Su expresión cambió. Miró hacia los lados, asegurándose de que nadie escuchara. «No deberías preguntar eso, doctor», susurró. «No sabes con quién te estás metiendo». Me sentí como en una mala película de conspiración, pero insistí. Después de un momento de duda, me contó lo que sabía. Hace meses, el hospital cambió de proveedor de medicamentos. Nadie preguntó por qué. Un día simplemente llegaron nuevas cajas y se ordenó usarlas. A algunos enfermeros no les gustó el cambio, pero la orden vino de arriba y nadie quería problemas. El camión llega por las noches, siempre el mismo chofer, los mismos cargadores, me dijo en voz baja. Ni siquiera traen uniformes, nadie firma nada, y si preguntas, te metes en líos. Le agradecí la información y me fui con más preguntas que respuestas. Si los medicamentos estaban adulterados, alguien los estaba cambiando antes de llegar al hospital. Esa misma noche, en un impulso que ahora considero estúpido, decidí seguir al camión. Me quedé en el estacionamiento trasero del hospital, esperando. Pasada la medianoche, vi un camión blanco sin logos entrar por la parte trasera. 2 hombres bajaron y comenzaron a descargar cajas. Me acerqué con cuidado y, cuando los vi distraídos, saqué mi teléfono para tomar fotos. Uno de ellos me vio. No sé qué fue peor, la mirada de advertencia que me lanzó o el hecho de que sabía quién era yo. «Doctor, no debería andar por aquí», dijo en tono casual, pero con algo en su voz que me puso la piel de gallina. ¿No le enseñaron en la escuela que la curiosidad mata? Traté de disimular, murmuré una excusa y me fui antes de que la situación escalara. Cuando regresé a mi departamento, mi teléfono tenía una llamada perdida de un número desconocido. No contesté. Al día siguiente, mi turno fue tenso. La paranoia me consumía. Revisaba constantemente a mi alrededor, convencido de que alguien me vigilaba. No estaba equivocado. Esa noche, cuando salí del hospital, encontré mi moto tirada, las llantas rajadas con navaja. No fue un accidente. Alguien me estaba advirtiendo. Pensé en denunciar, pero ¿a quién? Si el director estaba involucrado, ¿qué garantía tenía de que la policía no lo estuviera también? En Mazatlán, como en muchos otros lugares de México, las instituciones no siempre protegen a los ciudadanos. Mi miedo creció cuando recibí un sobre en la recepción del hospital. Adentro había una nota escrita a mano con tinta roja. «No te metas donde no debes. No habrá otra advertencia». Y una foto. Era yo, entrando a mi departamento la noche anterior. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí terror real. No era solo una amenaza.
Era un recordatorio de que me estaban viendo. Esa misma tarde, pedí mi cambio de sede. Puse como excusa problemas familiares y me las arreglé para que me trasladaran a otro hospital en otra ciudad. Días después, escuché un rumor entre los enfermeros. Doña Cata había renunciado de la nada y se había ido sin despedirse de nadie. No se supo nada más de ella. No volví a preguntar. No volví a investigar. Hoy trabajo en otro hospital, en otro estado. Y aunque sé que hice lo correcto al alejarme, aún me carcome la culpa. Sé que pacientes murieron por esos medicamentos adulterados. Sé que alguien hizo dinero con su sufrimiento. Pero también sé que si hubiera seguido preguntando, ahora no estaría contando esta historia. Porque en México a veces la verdad cuesta la vida. No hay muchas opciones en esta parte de Mazatlán. Los niños que nacen aquí aprenden a leer y a escribir en la escuela primaria, pero después depende de qué tanto los cuide su familia, de qué tan lejos puedan huir. Algunos toman autobuses que los llevan a otros estados. Otros se quedan y aprenden a sobrevivir en la única economía que realmente funciona en esta zona, la de los que mandan. Yo soy la directora de la secundaria José María Morelos y Pavón, un pequeño edificio de concreto y rejas oxidadas que, en sus mejores tiempos, albergaba a más de 200 alumnos. Ahora apenas quedan 50, y cada año la lista se acorta más. No quiero sonar dramática. No es que los niños desaparezcan de la noche a la mañana, aunque a veces ocurre. Es más bien un goteo constante. Primero, dejan de venir a clases. Luego, sus padres cambian de número. Al final, si tienes suerte, te los encuentras vendiendo discos piratas en la plaza. Si no, mejor ni preguntas. Yo creía que podía hacer algo por ellos. Por eso me quedé. Pero esta semana aprendí que aquí, si no te metes en el negocio se mete contigo. Todo empezó con José Ángel, un alumno de tercer año. Buen chico, tímido. No sobresalía en las clases, pero tampoco era problemático. Una mañana, noté que su pupitre estaba vacío. No me preocupé al principio. Tal vez estaba enfermo. Pero luego pasaron 2 días, 3, una semana, y nadie parecía saber dónde estaba. Pregunté a sus compañeros y recibí las mismas respuestas de siempre. Se fue con su familia al otro lado. Yo lo vi vendiendo dulces en la carretera. Dicen que se lo llevaron. Nadie lo confirmaba, pero todos lo entendían. Lo que me inquietó más fue la actitud de los maestros. Ellos también se hacían los sordos. Hasta que una tarde, la profesora de historia, Lorena, se acercó a mi oficina. Cerró la puerta con seguro y me miró con una expresión que jamás le había visto antes. «Deja de preguntar por él, directora». «¿Perdón?». Me sorprendió su tono, tan seco, tan frío. «A José Ángel se lo llevaron, y si sigues hablando de esto, van a venir por otro». Me quedé helada. «¿Quién se lo llevó?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Los que mandan aquí, los del cerro». «Por supuesto». Los mismos que venían de vez en cuando a la tienda del pueblo en sus camionetas con vidrios polarizados. Los que tenían gente en todas partes. Yo no podía permitirlo. Eran mis alumnos, mis niños. Si nadie más iba a hacer algo, entonces yo lo haría. Esa noche fui a la casa de José Ángel. Caminé sola hasta la colonia donde vivía, un conjunto de casitas humildes a unos minutos del centro. La puerta estaba abierta, lo cual ya me pareció mala señal.
Toqué varias veces, llamé su nombre. Nada. Adentro, la casa estaba vacía. Se notaba que la familia se había ido a toda prisa. Platos sucios en la mesa, ropa tirada en el suelo, una televisión aún encendida con estática en la pantalla. No sé por qué, pero avancé hasta la habitación del chico. Sobre la cama quedaba su uniforme doblado con cuidado. Junto a él, un cuaderno abierto con su letra infantil. Yo no quiero ir. Fue entonces cuando sentí que alguien me observaba. Volteé y a través de la ventana rota vi una silueta. No alcancé a distinguir su cara, pero su postura era clara. Estaba ahí para vigilarme. Salí de la casa sin correr, sin mostrar miedo. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarme caro. A la mañana siguiente, en la escuela, mi oficina estaba revuelta. Alguien había entrado durante la noche. No se llevaron nada de valor, pero en mi escritorio dejaron una advertencia. Una hoja de papel con una sola palabra escrita en tinta negra. Basta. Ese día, 2 alumnos más faltaron sin aviso. Nadie los volvió a ver. Entonces comprendí lo que Lorena intentó decirme. En esta escuela, en este pueblo, la única forma de proteger a los niños no era enfrentando el problema. Era fingiendo que no existía. Pero yo ya había ido demasiado lejos. Una semana después, recibí la visita que temía. Fue un viernes, cuando el sol ya se estaba ocultando y la mayoría de los alumnos se había ido. Un hombre entró a la escuela sin permiso. No era de aquí. No se molestó en ocultarlo. Llevaba ropa cara, lentes oscuros y un aire de absoluta confianza. «Directora», dijo con una sonrisa, «necesitamos hablar». Intenté mantener la calma. Lo invité a mi oficina, cerré la puerta. «¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre sacó un cigarro, lo encendió con toda la tranquilidad del mundo. «Nos han dicho que anda muy preocupada por unos alumnos». No respondí. «Mire, no queremos problemas, pero aquí hay reglas. Nosotros ofrecemos oportunidades. Los chamacos que se van con nosotros no lo hacen a la fuerza. Son decisiones que se toman en familia». José Ángel no quería ir, dije en voz baja. El hombre soltó una carcajada. «Ah, ¿no? Qué raro. Porque su mamá sí quiso. Me dieron ganas de gritarle, de exigirle que los devolvieran. Pero no servía de nada. Yo ya no tenía control sobre esto». «Ya no pregunte más, directora», continuó el hombre. «Ya no busque a nadie. Siga dando sus clases. La escuela necesita una directora, ¿sabe? La gente del pueblo la respeta. Sería una lástima que la perdieran». No me dio tiempo de responder. Se levantó, se acomodó la chaqueta y salió caminando con la misma calma con la que había llegado. Su mensaje era claro. Al día siguiente, llegaron más alumnos a la escuela. Todos actuaban normal, pero yo noté que algo había cambiado. Algunos de los chicos ahora tenían celulares nuevos, ropa que antes no podían pagar. Y lo peor de todo, algunos, los más grandes, comenzaron a faltar algunos días, como si ya tuvieran otros asuntos más importantes que las clases. Yo hice lo único que podía hacer: nada. A partir de entonces, evité preguntar. Dejé de buscar a los que se iban. Me convencí de que, si no los mencionaba, tal vez la lista de alumnos que desaparecían se reduciría. Pero cada mañana, al pasar lista, no puedo evitar pensar en los nombres que ya no están. Y me pregunto si, tarde o temprano, alguien va a pasar mi nombre también.
Si alguien me hubiera contado esta historia hace años, no lo habría creído. Pero hay cosas que uno solo entiende cuando las vive, cuando las ve con sus propios ojos y se le quedan grabadas en la piel como una cicatriz imposible de borrar. Yo trabajé en una constructora en Mazatlán. Mi trabajo era sencillo: asegurarme de que todo marchara bien en la obra, que los permisos estuvieran en orden, que los albañiles cumplieran con los tiempos, que los materiales llegaran a tiempo. Nada extraordinario, nada peligroso. Pero en el verano de hace unos años, nos tocó trabajar en un proyecto en el centro histórico, un nuevo complejo de departamentos de lujo, con vista al mar y acceso a restaurantes exclusivos, una obra de muchos millones. El problema era que, justo en el centro del terreno donde debíamos construir, había una casa vieja, y los dueños, una pareja de ancianos, se negaban a vender. La primera vez que vi la casa, me pareció fuera de lugar. Era una construcción de más de un siglo, con paredes gruesas de cantera oscura y un portón de madera hinchada por la humedad. La rodeaban edificios nuevos, fachadas restauradas, hoteles con balcones relucientes. Pero esa casa, con su pintura desgastada y su techo de tejas rotas, se mantenía como un testigo de otro tiempo. La pareja que vivía ahí eran don Clemente y doña Rosa. Él tenía el cabello blanco, la piel morena como cuero curtido y un bigote espeso que le daba un aire de general revolucionario. Ella era bajita y frágil, con un rebozo siempre sobre los hombros y manos huesudas que nunca dejaban de moverse, como si estuviera contando algo con los dedos. Ya les habían ofrecido dinero, y no poco, pero ellos no querían irse. «Aquí nací», decía don Clemente cada vez que alguien intentaba negociar con él. «Aquí voy a morir». Las constructoras no son pacientes. Cuando el dinero está en juego, siempre hay maneras de persuadir a la gente. A veces con promesas, a veces con presión. Y cuando la presión no funciona, se busca otro método. Primero les cortaron el agua, luego la luz. Pero don Clemente, terco como él solo, consiguió cubetas para ir por agua a la plaza y velas para iluminar la casa. No se rindieron. Fue entonces cuando comenzaron los accidentes. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió una madrugada. Un andamio de la construcción se desplomó sin razón aparente, justo sobre la entrada de la casa de los ancianos. Nadie se explicaba cómo había ocurrido. Los albañiles juraban que lo habían asegurado bien antes de irse. Si el andamio hubiera caído una hora antes, don Clemente habría quedado debajo. La segunda vez, un cortocircuito dejó la casa completamente a oscuras durante una semana. Revisamos el transformador y estaba en perfectas condiciones. Pero por alguna razón, la electricidad no llegaba a la casa de los Salazar. El tercer incidente fue más grave. Una noche, la puerta principal de la casa se incendió. El fuego comenzó sin razón aparente, consumiendo la madera vieja en cuestión de minutos. Cuando los vecinos llamaron a los bomberos, el fuego ya se había apagado solo, como si alguien lo hubiera sofocado desde dentro. Doña Rosa no dijo nada. Solo se quedó mirando la puerta carbonizada con una expresión que no supe leer. «Nos quieren sacar, Cleto», dijo en voz baja, «pero esta casa no los va a dejar». Me acuerdo de esas palabras porque después de eso, los accidentes comenzaron a ocurrirles a los de la obra. Primero fue un albañil. Se cayó desde el tercer piso cuando intentaba asegurar una viga. Murió en el acto. Luego,
Otro trabajador resbaló en las escaleras y se fracturó el cráneo. Sobrevivió, pero quedó con problemas para hablar. El tercer incidente fue el que lo cambió todo. Carlos, uno de los supervisores, se quedó hasta tarde en la construcción. Yo me fui antes de que anocheciera, pero él decidió quedarse a revisar unos planos en la oficina improvisada dentro del edificio en obra negra. A la mañana siguiente, lo encontraron en el sótano, con la cabeza destrozada contra la pared. Lo extraño fue que las cámaras de seguridad no registraron nada. Solo se veía la oficina vacía y de repente, Carlos ya no estaba. Cuando las autoridades hicieron su peritaje, dijeron que se había tropezado y golpeado contra el concreto, pero su postura, el rastro de sangre en la pared, algo no cuadraba. Después de eso, la constructora suspendió la obra por tiempo indefinido. Los inversionistas empezaron a retirarse. Los permisos se retrasaron. Al final, la empresa quebró. El edificio quedó abandonado, con sus ventanales rotos por la sal del mar y su estructura expuesta como un esqueleto de concreto. Después de que la constructora cerró, regresé al barrio un par de veces. Tenía curiosidad. Quería ver qué había sido de los ancianos, si todavía estaban ahí. La casa seguía en pie. Había algo en ella que no dejaba que la tocaran. Una tarde, me animé a acercarme. Toqué el portón de madera, esperando que alguien saliera. Después de unos minutos, don Clemente apareció. Me miró con ojos cansados, pero no me dijo nada. ¿Cómo han estado, don?, pregunté, sintiéndome estúpido por intentarlo. El viejo se quedó en silencio un momento, luego bajó la vista. Bien, la casa nos cuida, dijo finalmente. No supe qué responder. Antes de que pudiera decir algo más, doña Rosa apareció detrás de él, mirándome con esos ojos hundidos que siempre parecían estar viendo algo más allá de la realidad. Vete, hijo, dijo suavemente. Esta casa no te quiere aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No discutí. No pregunté nada más. Solo asentí, di media vuelta y me fui. Desde entonces, nunca más volví a pasar por ahí. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte en las noches de tormenta, me acuerdo de esa casa. Y no puedo evitar preguntarme si sigue esperando a que alguien más intente derribarla.